Decía Voltaire, hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Y es que a medida que pasa la vida, vamos aprendiendo con nuestra experiencia. Vamos aprendiendo de nuestros errores, de nuestros aciertos. Pero si somos lo suficientemente observadores, podemos aprovechar también de la experiencia de los demás para no cometer sus errores. Y tomar nota de sus aciertos. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Espero que todos hayamos tomado nota. Comenzamos. Ahora que estamos inmersos en una guerra, toca mirar hacia atrás e intentar comprender las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Para así comprender más el presente. Dichas causas, las que provocaron la Segunda Guerra Mundial, no son simples de comprender, como no lo son en general las de ninguna guerra. Aunque sí podemos decir que fueron previsibles, pues era alguien que a nadie pilló por sorpresa. Sobre la Segunda Guerra Mundial se dispone de un fondo de documentos vastísimos. El material más completo que se ha tenido hasta la fecha de un conflicto de tales características. Existen archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, embajadas y grandes personajes del momento. Un material gráfico tan extenso que hace que no debamos elucubrar en exceso para averiguar cuáles fueron los virajes que fueron sucediendo para el estallido de la peor guerra que ha conocido nuestra historia. Aunque podemos hablar de otros factores de corte ideológico y económico, lo cierto es que quizá la piedra angular gire en torno al ánimo expansionista de una Alemania que se sentía ultrajada por las duras condiciones a las que se había visto sumida por su derrota en la Primera Guerra Mundial. Esas condiciones que fueron escritas en el Tratado de Versalles. Pero Alemania no se conformaba con esto y deseaba convertirse en un gran imperio europeo. Después de todo, Gran Bretaña era un gran imperio que se había enriquecido por medio de las conquistas, el control de las rutas marítimas y la explotación de los recursos ajenos. Y porque Alemania iba a ser menos. Sin duda, esto es lo que debió de pensar Hitler. Y con este ánimo aprovechó las circunstancias derrotistas alemanas para intentar un nuevo asalto en Europa.
Finalizada la Primera Gran Guerra, en 1918, la firma de los tratados de paz entre las distintas naciones dejó un sentimiento generalizado de decepción. Dichos tratados resultaron injustos en muchos casos. Los repartos territoriales habían dejado gran insatisfacción y muchos deseaban la llegada de un nuevo conflicto para reclamar aquello que según ellos les pertenecía. El Tratado de Versalles redujo de manera considerable los territorios de Alemania y Austria, zonas pobladas tradicionalmente por el pueblo germano desde hacía siglos. Eran por tanto territorios históricos, ocupados por un pueblo con unas tradiciones, una historia, una lengua, una cultura comunes, que había sido dividido a la fuerza por el Tratado de Versalles. Estados Unidos y Gran Bretaña opinaban que el Tratado de Versalles quizá había sido demasiado duro para Alemania, por lo que trataban a esta con un aire de displicencia. Además, en aquellos días, el avance del comunismo en Europa era algo aterrador, y el hecho de que Alemania reconociese públicamente su contrariedad con aquel modelo era algo grato a ojos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Supusieron que si Alemania conseguía cierto nivel de rearme, podría frenar la amenaza comunista. Pero no quisieron ver que sus verdaderos planes pasaban por una expansión, no solo hacia el este, sino en todas direcciones. Inglaterra era una auténtica potencia en Europa, y lo era gracias a la colonización y a la explotación de todos los recursos naturales de estos territorios. Hitler pretendía lograr algo parecido. En vez de controlar las rutas marítimas, controlaría el territorio terrestre europeo, y con ello sus recursos. Según la filosofía de Hitler sobre la pureza de la raza aria, estos problemas étnicos no fueron de nueva creación, pues ya existían desde siglos atrás, pero se fueron agravando al llevarse a efecto las modificaciones fronterizas creadas por el Tratado de Versalles. Cuando el pueblo germano se vio dividido por los nuevos repartos territoriales. Este hecho fue determinante para difundir en esos pueblos el sentimiento de superioridad de la raza germana frente a otros grupos raciales, principalmente los judíos, que controlaban la economía capitalista y quienes, según la perspectiva de los nazis, habían dividido a los pueblos germanos e interrumpido su desarrollo económico. Mientras que en la Primera Guerra Mundial solo existía un sistema predominante, el liberalismo capitalista, común en ambos bandos, tras aquellos días habían surgido dos modelos ideológicos económicos más incompatibles entre sí. Se enfrentaban tres ideologías contrarias: el liberalismo, el capitalismo y el sistema socialista, que era visto como un auténtico espanto en Europa, y el nazi fascista, que respondía a un sistema de corte totalitario. Así podemos comprobar que la mayoría de los problemas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial fueron producidos por aquellos conflictos que no se habían resuelto en la Primera Guerra.
o cuya resolución había dejado gran insatisfacción. Además, debemos tener en cuenta que aquella Alemania derrotada tras el anterior gran conflicto fue caldo de cultivo para la generación de un sentimiento de odio hacia el resto del Estado europeo. Hay que recordar que las condiciones del Tratado de Versalles fueron duras y humillantes para Alemania, que tuvo que hacer frente a una reestructuración de su territorio histórico y pagar unas considerables sumas económicas que impedían la recuperación de sus propias infraestructuras. Y estas condiciones aún tuvo que soportar la subsiguiente crisis del 29, con resultados nefastos para Europa. Así, el partido político nazi de Adolf Hitler a la cabeza se encontró con un campo abonado excelente para implantar su ideología y provocar en sus ciudadanos un sentimiento de revancha que culminó en una actitud agresiva hacia el resto de Europa. La Segunda Guerra estalló en 1939 y, al igual que el conflicto anterior, se inició en Europa, llegando a convertirse en un conflicto internacional, según iban adhiriendo los diferentes estados en uno u otro bloque. Sin embargo, en esta ocasión, el conflicto fue de mayor envergadura, pues incluyó a países de otros continentes e influyó indirectamente en los aspectos políticos, sociales y económicos de estos, generando ciertas disonancias que degenerarían en décadas más tarde en sus propios conflictos internos. Resumiendo, las causas de la Segunda Guerra Mundial incluyen las conciencias de la Primera Guerra Mundial, especialmente el Tratado de Versalles, que dejó un sentimiento de insatisfacción y decepción entre los alemanes. El deseo de Alemania de convertirse en un gran imperio europeo y la expansión territorial también fueron factores importantes. Además, el papel de Estados Unidos y Gran Bretaña en la situación, que vieron a Alemania como un posible freno al avance del comunismo, jugó un papel importante en el estallido de la guerra. Acabamos de hacer un repaso sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora debemos de ver las consecuencias de la misma. Por supuesto, la consecuencia directa más obvia fue el enorme número de víctimas humanas. Si la Primera Guerra Mundial cifra el número de muertos entre 15 y 30 millones, la Segunda Guerra Mundial lo duplica, hasta los 60 millones de muertos. Sin embargo, a esta brutal cifra hay que sumar el gran número de supervivientes, con graves secuelas físicas y psicológicas, que quedaron incapacitados para una vida plena, la desestructuración familiar y las víctimas de hambruna que se produjeron en los años siguientes al final de la guerra. Tampoco debemos olvidar otra consecuencia lógica de aquel conflicto: la destrucción de Europa.
La guerra dejó un panorama desalentador en el viejo continente. Pueblos y ciudades enteras desaparecieron bajo el fuego de la artillería y los bombardeos aéreos. Los grandes estados quedaron en una situación de ruina y precariedad. Desaparecieron vías férreas, carreteras, puentes, plantas industriales. Y las granjas y campos de cultivo quedaron arrasados. Y su suelo tan dañado que hicieron falta décadas para recuperar su fertilidad. El hambre se propagó por Europa. Y si no hubiera sido por las ayudas económicas prestadas por Estados Unidos, el número de muertos por inanición hubiese sido aún mayor. Si en la primera parte del programa explicábamos cómo era la situación de Alemania tras el Tratado de Versalles, las exigidas en esta nueva rendición no fueron menos severas. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación. Una zona de ocupación norteamericana, una inglesa, una francesa y otra soviética. La ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas. Además, Alemania sufrió el desmantelamiento de su potente aparato industrial, fuente de su poder armamentístico. Cierto, pero también fue la fuente de toda su infraestructura y poder económico. En el caso de Japón, las consecuencias fueron más drásticas, pues firmó la rendición tras las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que dejaron serias secuelas, tanto en su población como en sus campos de cultivo, durante generaciones, y supuso el inicio de la carrera armamentística nuclear, que originó las grandes tensiones de la Guerra Fría y que aún estamos viviendo. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca siguió la línea del Orden nazi y en consecuencia Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados en dicha línea. Los aliados de Alemania, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Finlandia, firmaron tratados de paz con los aliados. Imponiéndose las condiciones dictadas por los soviéticos que ocupaban dichos países. Italia perdió su imperio colonial. Trieste fue entregada a una comisión internacional. En tanto que la Venecia de Julia pasó a manos de Yugoslavia. Japón perdió sus conquistas. China recuperó Formosa y la URSS recuperó Salajín. Los Estados Unidos, por su parte, ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico y Corea quedó ocupada por fuerzas norteamericanas y soviéticas. De esta ocupación y de la contaminación ideológica surgió el caldo de cultivo que degeneraría años más tarde en el conflicto de la guerra de Corea. Europa perdió gran parte de su poder frente a Estados Unidos, lo que le llevó a la hegemonía de las 2 superpotencias vencedoras, Estados Unidos como defensor del modelo capitalista y de mercado, y la URSS defensora del comunismo.
que empezó a expandirse por la tullida Europa Oriental y los Balcanes. Esto originó un nuevo conflicto ideológico que durante varias décadas sembró el temor ante una nueva guerra a escala global, en esta ocasión atómica. Y es que Rusia, bloque antagónico a los Estados Unidos, también invirtió mucho durante esta época en armamento nuclear. El mundo se volvió a dividir en dos bloques enfrentados que se miraban con creciente hostilidad. División que se conocería como el telón de acero o la cortina de hierro. No obstante, en esta época de tensiones, en la vieja Europa, renació aquella vieja idea de la cooperación como herramienta de unificación al servicio de la paz y la concordia. Es más, se entendió de forma paulatina que para que la paz fuese estable y duradera, no solo hacía falta cooperar, sino responsabilizarse de las acciones. Se debería ceder competencias a favor de una unidad europea. Aunque no ocurrió de la noche a la mañana. De hecho, aún se trabaja en este sentido. Esta ambiciosa idea cobró verdadera importancia después de la Segunda Guerra Mundial. Así nacieron las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, cuyos objetivos fueron mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones y la solidaridad internacional, promover la cooperación internacional para la resolución de problemas de orden económico, social y cultural. Fruto de esta nueva ideología, también nacieron esta vez, en el marco europeo, otras organizaciones destinadas a la colaboración e integración. La derrota del totalitarismo nazi fascista no garantizó las buenas relaciones entre las potencias vencedoras. Como ya hemos estado apuntando, las cosas fueron bien distintas. En 1947 se inicia lo que es conocido como la Guerra Fría, expresión usada para definir la tensión entre los dos grandes superpotencias y aliados, la URSS y las llamadas democracias populares, frente a las democracias occidentales. Ambos bloques iniciaron una carrera armamentística, propagandística y diplomática que llegó en varias ocasiones al borde de la guerra nuclear. Aquella guerra psicológica terminaría con un claro vencedor: los Estados Unidos y el capitalismo como modelo del mercado internacional. Lo que supuso la hegemonía de Estados Unidos como una superpotencia internacional. Estados Unidos fue quien ayudó a resurgir a la vieja Europa, gracias al llamado Plan Marshall, que ayudó económicamente a reconstruir las principales infraestructuras europeas destruidas durante la guerra, y que permitió a los Estados Unidos no solo mantener a raya la expansión del bloque soviético, sino convertirse en el banquero de Europa, asentando su estatus de superpotencia. Para terminar, no debemos olvidar la repercusión política de bloques surgidos tras la guerra, que ocasionó en los distintos países satélites, tanto del bloque capitalista como soviético, y que han degenerado lamentablemente en guerras civiles durante la última década del siglo XX.
Bueno, pues lo dejamos ya por hoy y despedimos el programa. Recordando nuestra vía de contacto, uligeek@gmail.com. Y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast: iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Bueno, allí donde nos busquéis, ahí estamos. Y recordad siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.